Desde el primer momento en que el ser humano tomó conciencia de su existencia, la muerte ha sido la gran derrota biológica. Es el límite final, la ley natural que nadie puede romper. Pero estamos entrando en una era donde esta ley está siendo desafiada no por la magia o la religión, sino por la ciencia, la ingeniería y la tecnología. La idea de que el envejecimiento no es un proceso natural inevitable, sino una enfermedad curable, se ha convertido en el pilar del transhumanismo, un movimiento intelectual y científico que busca utilizar la tecnología para superar las limitaciones biológicas y cognitivas humanas. El objetivo final, el santo grial de este movimiento, es la inmortalidad. Bienvenidos a Dato al Instante. Hoy vamos a explorar la frontera más polémica y ambiciosa de la ciencia. Vamos a sumergirnos en el mundo de la criogenia, el transhumanismo y el sueño de cargar la mente en un ordenador. Prepárate para conocer las 3 vías científicas que buscan conquistar la muerte y las profundas preguntas filosóficas que esto plantea sobre lo que significa ser humano. La primera vía para lograr la inmortalidad no implica el futuro digital, sino el perfeccionamiento de nuestra propia biología. Esta es la llamada ingeniería de la longevidad, un campo que trata el envejecimiento como una patología celular, buscando manipular los mecanismos internos que nos condenan a la finitud. El envejecimiento ocurre a nivel celular. Cada vez que nuestras células se dividen, las tapas protectoras en los extremos de nuestros cromosomas, llamadas telómeros, se acortan. Los telómeros son el reloj biológico. Una vez que se acortan demasiado, la célula ya no puede dividirse y entra en senescencia, la fase de deterioro donde deja de funcionar correctamente y se niega a morir. La clave para detener este reloj reside en una enzima que ya poseemos, pero que está mayormente inactiva en las células somáticas adultas, la telomerasa. La telomerasa es una enzima que actúa como un reparador molecular, reconstruyendo y alargando los telómeros después de cada división celular. Si pudiéramos reactivar o manipular la telomerasa de forma segura y específica en las células adultas, podríamos, en teoría, permitir la división celular infinita, deteniendo o revirtiendo el acortamiento de los telómeros. El gran desafío de esta investigación es el riesgo, ya que las células cancerosas utilizan precisamente la activación descontrolada de la telomerasa para lograr su propia inmortalidad y proliferar sin límites. El equilibrio entre detener el envejecimiento y desatar el cáncer es la frontera más delicada de la biología moderna. Un enfoque más reciente se centra en las células senescentes. Estas son células viejas que han dejado de dividirse, pero se niegan a morir. Se acumulan en el cuerpo con la edad y liberan una mezcla tóxica de compuestos inflamatorios, dañando el tejido circundante. Se les conoce como células zombies, porque su persistencia causa estragos en el vecindario celular sano. La ciencia está desarrollando fármacos senolíticos, medicamentos diseñados para inducir la apoptosis, muerte celular programada, en estas células zombies. Los estudios en ratones han demostrado que la eliminación periódica de estas células no solo detiene los signos del envejecimiento, sino que revierte algunos de ellos, mejorando la función cardíaca, renal y muscular, y prolongando significativamente su vida útil. Otros enfoques, como los xenomórficos, buscan modificar las toxinas que estas células liberan para mitigar su daño. La ingeniería de la longevidad nos dice que la inmortalidad podría ser simplemente una cuestión de mantenimiento y limpieza celular perfecta. La segunda vía es radical, desesperada y depende completamente de la tecnología futura. Hablamos de la criogenia. La criogenia no es una solución para la vida. Es una apuesta de fe en la ciencia de mañana. Es el proceso de preservar un cuerpo o, más comúnmente, solo el cerebro, un neuropreservación, en un estado de estasis a temperaturas extremadamente bajas, con la esperanza de que la ciencia futura pueda revivirlo, curarlo y repararlo. El momento crítico es inmediatamente después de la declaración legal de muerte, un proceso conocido como perfusión o vitrificación. El cuerpo debe ser estabilizado y enfriado rápidamente. Luego, la sangre se drena y se reemplaza por soluciones químicas llamadas crioprotectores. Estos crioprotectores son esenciales, ya que evitan que el agua dentro de las células forme cristales de hielo, que destruirían los tejidos. El objetivo es que el cuerpo se convierta en una sustancia sólida no cristalina, similar al vidrio, a temperaturas de nitrógeno líquido, menos 196 grados Celsius. La criogenia es una apuesta de 2 partes. La primera, que el proceso de vitrificación y preservación conserve la estructura cerebral, el conectoma, el mapa de las conexiones neuronales,
con suficiente integridad. La segunda, que la tecnología futura, nanobots, ingeniería genética avanzada, bioimpresión, será lo suficientemente sofisticada como para revertir la vitrificación, reparar el daño celular causado por la enfermedad original y el daño post-procedimiento, y resucitar la conciencia. Es un salto de fe masivo y costoso, esperando que la ciencia de dentro de un siglo sea capaz de realizar lo que hoy es un milagro. La tercera vía es la más audaz y la que más se acerca a la ciencia ficción. La inmortalidad digital o el carga mental, Min Daploadin. Si el cerebro es solo una máquina de procesamiento de información, entonces tu conciencia, tus recuerdos y tu personalidad son solo patrones de información. El objetivo del Min Daploadin es escanear ese patrón de información y recrearlo en un soporte digital. Esto requeriría dos avances tecnológicos masivos. El primero es el mapeo del conectoma. Se necesita la capacidad de escanear y mapear cada una de las billones de sinapsis, neuronas y conexiones funcionales del cerebro humano con una precisión atómica. El segundo es el hardware de simulación. La creación de un sistema de computación lo suficientemente potente como para correr y simular esa mente, una tarea que podría requerir el poder de una superinteligencia artificial. Si se lograra, tu conciencia existiría como software. Serías inmortal dentro de la máquina. Podrías hacer copias de seguridad de tu mente, vivir en simulaciones de realidad virtual, e incluso viajar por el espacio como un paquete de datos a la velocidad de la luz. Pero el Min Daploadin plantea la pregunta filosófica más profunda. ¿El software resultante es el verdadero yo? Si escaneamos tu cerebro, la persona que despierta en el software es una copia perfecta. Si el cuerpo original no es destruido, habrá dos, tú, y solo el original tiene continuidad biológica. Si el cuerpo original es destruido, hubo una transferencia de conciencia, o simplemente murió el original y la copia perfecta tomó su lugar. Este es el problema de la continuidad de la identidad. El filósofo John Searle lo resumió. La mente digital podría simular la conciencia sin realmente sentir la conciencia. El transhumanismo, en sus formas más extremas, no es solo ciencia, es una ideología que nos obliga a renegociar el contrato con la naturaleza y con la sociedad. La lucha contra la muerte es una lucha contra los límites de nuestra propia biología y un debate constante sobre quién merece tener acceso a la eternidad. El problema ético más grande es la desigualdad y la inmortalidad de clase. La tecnología de prolongación de la vida, y sobre todo la criogenia y el Min Daploadin, serán inicialmente y por necesidad, extremadamente costosas. Esto crearía una división sin precedentes en la humanidad. Una clase de inmortales de élite que pueden pagar para trascender la biología, y una clase de mortales biológicos que quedan atrás. Esta brecha podría solidificar una desigualdad social permanente, donde el poder y la riqueza se concentran en un grupo que nunca cede el control por la muerte. La gerontocracia se convertiría en un sistema eterno. Además, surge la cuestión de la propiedad de la conciencia y los derechos digitales. Si tu mente es software, ¿quién es dueño del servidor? ¿Puede una corporación o un gobierno borrar tu copia digital si infringe un acuerdo de servicio? ¿Puede tú, yo, digital ser sujeto a las leyes de derechos de autor o de software? La vida digital, aunque potencialmente eterna, podría ser menos libre que la biológica. El transhumanismo nos obliga a un dilema final. ¿Qué sucede con el progreso social si la generación que tiene el poder no desaparece jamás? ¿Cómo evoluciona la cultura si la vida no tiene el límite que la hace valiosa? La búsqueda de la inmortalidad es la búsqueda de un futuro radical, y su respuesta resonará no solo en los laboratorios, sino en la estructura misma de la sociedad. Si te ha fascinado este viaje por la ciencia del futuro y la eternidad, dale me gusta a este vídeo. Y si quieres seguir descubriendo los misterios de la tecnología y la filosofía, suscríbete a Dato al Instante y activa la campana. Hasta la próxima.